Buenos días, bienvenido a todos. Muchísimas gracias por sumarse a esta clase, a esta nueva clase. Un cariño grandote para todos. Eh, vamos a seguir con ese trabajito con el cual, digamos, un trabajito bastante lindo, con el cual ya habíamos empezado hace 2 clases atrás. La situación era análisis dimensional y análisis adimensional. Por allí es muy difícil que lo encuentren, salvo en algunos libros, obviamente. Acá tenemos que establecer dos grandes diferencias. Nosotros podemos recurrir rápidamente a determinados buscadores a través de Google y esos buscadores nos darán referencia de algún físico o matemático, algunos son muy buenos, debo aclarar esto, pero siempre un libro, esto también tenemos que tenerlo en cuenta y no podemos dejar de referenciarlo. La bibliografía es importantísima porque aquel científico, técnico, profesional que tiene un libro está poniendo toda su reputación en ese libro. Es decir, nos va a dar una guía mucho más importante, si me preguntan a mí, un buen libro que un canal de YouTube. El canal de YouTube es simplemente para saber, a ver, cómo va, qué piensan, pero nada más que eso. Podemos sacar cosas interesantes también. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis dimensional, que es lo que normalmente, en esto tiene razón Lara, normalmente es lo que encontramos en nuestras búsquedas a través de Internet, es lo que vamos a hacer nosotros, lo que empezamos a hacer la clase pasada. Es decir, vamos a ubicarnos. En la clase pasada, lo que yo les dije y lo que les vengo diciendo desde hace mucho tiempo atrás, tengamos en cuenta que todas las fórmulas que nosotros vemos en física, también en química, pero en física, que es el leitmotiv en este momento, todas las fórmulas tenemos siempre que saber, tenemos que preguntar cuál es el marco de referencia, hasta dónde se puede aplicar esta fórmula y cuáles son las limitaciones que hacen que ya no se puedan aplicar. Por ejemplo, si hablamos de las leyes de los gases ideales, queda claro que los gases ideales son aquellos que tienen un comportamiento determinado en condiciones especiales de presión, temperatura, y eso se puede recrear solamente en un laboratorio. Ahora, en la realidad no, en la realidad ocurre otra cosa. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a investigar la clase anterior? En la clase anterior yo lo llevé a una situación. La situación era, vamos a hacer rápidamente, vamos a ir a nuestro pizarrón, a nuestra camarita auxiliar. Entonces, nosotros sabemos que, y ahora me van a ayudar, a ver quién me puede ayudar. Maya, ¿me querés ayudar? Tienen que tener las formulitas al lado, de las fórmulas de hidrostática, dale. Sí. La fórmula que nosotros utilizamos clásicamente era la presión igual a ¿qué? Presión es igual a fuerza dividido superficie. No. Estamos hablando de hidrostática. Un cuerpo que se sumerge en el agua. Es la profundidad, a la cual obviamente tiene que ver la profundidad, por el peso específico del líquido donde nos encontramos, más que la presión atmosférica. la presión atmosférica. Este es un tema lindo y aprovecho para comentarlo. Estuve haciendo algunas correcciones y yo les pido por favor que se fijen porque esto, lo que voy a poner ahora no tiene nada que ver con esta fórmula. Cuando yo hablé de un cuerpo, vamos a suponer, acá tenemos un cuerpo y le digo, bueno, este cuerpo tiene un peso de 60 kilogramos fuerza. Por favor, fíjense en la magnitud, que es un poco lo que yo les estuve indicando a algunos de ustedes. No es necesario que yo tome que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Me han tomado esto como la masa y sin embargo al colocar esta flechita estoy diciendo que es una magnitud vectorial y automáticamente ya estoy referenciando de que el peso es la fuerza que se está ejerciendo. Hasta acá, ¿esto se entiende? Simplemente lo puse un poco como para que
ustedes vean la diferencia. En la magnitud está cómo yo puedo encarar un ejercicio. ¿Por qué digo esto también? ¿Esto se entendió, chicos? ¿Lo puedo borrar? Sí, sí. Sí, Bien, profe. gracias. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque acá, más tarde, yo he visto que algunos trabajos me dan la referencia en pascales. Guarda, no es que esté mal. Hay que ver qué tomaron, porque el pascal, ¿alguien recuerda qué es igual el pascal? Bueno, no importa. Newton sobre metro cuadrado. ¿Y el Newton a qué era igual? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, este es el Newton por 1 sobre metro cuadrado. Guarda con todo esto. Guarda con las magnitudes que nosotros estamos utilizando. El pascal, en definitiva, es esto. Y el ejercicio que yo les di no hablaba de pascal, sino que me hablaba de una fuerza. La fuerza estaba dada en el peso y el peso referenciado en kilogramos fuerza. Entonces directamente coloco el peso en kilogramos fuerza, ya lo puse. No era necesario hacer ninguna cuenta. Sobre centímetros cuadrados. Si quieren, me lo pueden dar así directamente, no hay ningún problema. O también pueden llevar los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Como ustedes quieran. ¿Se entiende esta diferencia? Ahora vamos a ver por qué. Porque si me están referenciando el pascal, no me acuerdo quién en particular, yo lo he corregido, hice la devolución, quién en particular me habló del pascal, pero tengamos en cuenta esto, porque si introducimos, si damos el valor en pascales, acá tenemos que introducir otra variable. En esta fórmula, seguramente vamos a tener que introducir otra variable y se van a dar cuenta un poquito más adelante cuando avancemos en este planteo. ¿Puedo borrar esto, chicos? Esto que está acá. ¿Puedo borrarlo? Sí, sí. Bien, gracias. Sí. Bueno, entonces, normalmente esta es la fórmula que nosotros dimos. Como me dice Maya, mirá, sí, nosotros tenemos en cuenta, bueno, bárbaro, perfecto. Pero ¿dónde se cumplen estas condiciones? Es lo primero. Yo los llevé a ustedes a una situación de la vida real. De la vida real. Porque imagínense ustedes, si nosotros aplicamos, nosotros podemos aplicarlo desde el punto de vista teórico. Si alguien nos pregunta, che, mira, vamos a construir un submarino, perfecto, vamos a hacerlo. ¿Qué presión va a soportar a una profundidad de 4.000 metros? A ver, si se... ¿Qué presión soportará a una profundidad de 4.000 metros? Y bueno, luego vemos a ver el peso específico del agua, agua de mar. Guarda, porque el valor que nosotros encontremos, esta sería una situación teórica. ¿Se cumple dónde? Se cumple en una situación donde el agua se encuentra en estado de equilibrio. O sea, ¿qué pasa? No tenemos perturbaciones, la temperatura es una temperatura ambiental. Perfecto, pero nosotros vamos a llevar este submarino, bueno, no sé el dibujo del submarino, pero después voy a tratar de hacerlo bien porque hay un ejercicio bastante lindo donde un submarino chino llegó a una profundidad de 4.000 y pico de metros, creo que una de las mayores profundidades alcanzadas. Ahora, el valor que yo voy a obtener, este valor teórico, obviamente yo tengo que tener en cuenta otras variables, llevar esta ecuación real al campo de la, o sea, esta es ideal, la tengo que llevar al campo de la realidad. Y lo que estuvimos viendo entonces nosotros, la clase pasada, era que si teníamos una correntada de agua, como puede ser en el Océano Atlántico, donde tenemos corrientes marítimas que son muy interesantes, o sea que la energía, esto sería energía, la energía que lleva esas corrientes marinas, que las medimos en qué, la energía,
En joules. Joules. En joules, perfecto. Entonces, esa corriente marina, que no sería otra cosa que kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, esa corriente marina también, obviamente, porque es como tener una gran presión. Si nosotros nos sumergimos en el agua, en una pileta, podemos salir sin ningún inconveniente. Pero si alguien está sujetando con su mano, imagínense, nuestra cabeza, nos va a costar un poco más. Y estas corrientes marinas evidentemente están ejerciendo una presión. ¿Hacia dónde nos van a llevar? Nos van a llevar hacia abajo. De manera tal que podemos decir, ¿recuerdan ustedes la relación? A mayor energía, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Sí, la energía es como, sería como una mano que te está llevando hacia abajo. ¿Aumentará la presión o disminuirá? Aumenta. Aumenta, aumenta. Entonces, la energía aumenta, por lo tanto sabemos que la presión también aumenta. A ver si se ve bien. Ahí está. Por lo tanto sabemos que también va a aumentar. Ahora, también hay algo que es obvio. No es lo mismo mandar un submarino a tanta profundidad y en el océano, cerca del Ártico, que mandarlo en aguas tropicales. La temperatura, ¿qué les parece? ¿Puede jugar algún rol importante o no? ¿Qué ocurre con las corrientes de aire? Obviamente que el agua se comporta de otra manera, pero vamos a lo que nosotros más hemos estudiado. Las corrientes de aire, si son cálidas, ¿ascienden o descienden? Ascienden. Ascienden, perfecto. Y si son más frías, descienden. Ahora, con el agua ocurre lo mismo. ¿Ustedes no creen que hay un efecto convectivo? ¿Nunca vieron cuando el agua entra, antes de entrar en hervor? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo tengo, acá tenemos energía, acá tenemos agua, antes de entrar, antes de que se evapore, ¿se alcanza a ver bien, Romy? ¿Más o menos? Le da justo el brillo Ah, en... no tengo cómo ahí, sacarlo. No tengo cómo sacarlo, porque es un... A ver ahí. Ahora, peor. Mejor, mejor. Mejor. Ahí, perfecto. Oscureció. Sí. Oscureció un poco. Bueno. Justo tengo un reflector. Bien. Bueno. Entonces, si estoy calentando el agua, va a haber un proceso convectivo. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque el agua que se calienta asciende. Partículas se van a evaporar y en la medida que se establece que este proceso convectivo es mayor, me permitirá que entre todo, digamos, la masa del agua en hervor. Entonces, este fenómeno de la temperatura de alguna manera también incide, ¿verdad? No de la misma manera que una masa de aire, pero también incide. ¿Qué podemos decir? Que en la medida que la temperatura disminuye, ¿qué le parece a ustedes? ¿La masa de agua tiende a subir o a disminuir? ¿Asciende o desciende? La temperatura disminuye. Entonces desciende la masa de agua. Entonces la masa de agua desciende. Y si la masa Se de vuelve agua, más densa. claro, si está descendiendo, es como que ejerce más presión. No sé cuánto, pero ejerce un poco más de presión. Entonces, si la temperatura disminuye, no sabemos hasta qué límite, la presión también aumenta, son inversamente proporcionales. En este caso, fíjense, la energía
de la masa de agua, porque es una gran masa de agua que se está moviendo y obviamente empuja a mi vehículo, al submarino, hacia abajo. Aumenta la presión, sí, aumenta la energía que lleva esa gran masa de agua. Caso contrario, la temperatura disminuye, la presión aumenta. ¿Por qué tenemos que previamente establecer esta conexión? Vamos a ir un poquito más arriba. A ver si... porque no alcanzo a ver bien. Ahí se ve, ¿no? Nuevamente. Sí, se ve bien. Entonces, tenemos en cuenta nosotros estos factores. Ahora, ¿estos factores dónde van a entrar? Van a entrar en mi ecuación, esta ecuación que tenemos, que es una ecuación ideal. ¿En qué lugar? Y seguramente entrarán al final, dentro de esta ecuación polinómica. Estas son las llamadas ecuaciones polinómicas. Las que ustedes están estudiando en matemáticas, un poquito más complejas, tal vez sean mucho más complejas. Yo estoy haciendo simplemente un pequeño estudio preliminar, ¿eh? No vamos a pensar que esta es la ecuación definitiva. Entonces, dijimos que la relación entre energía y presión son directamente proporcionales. Por lo tanto, la energía va en el numerador. Esto queda claro, ¿no? Esta es una relación matemática. Cuando son directamente proporcionales, si la presión está en el numerador, la energía también va en el numerador. Esto se entiende bien, ¿sí? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Será directamente proporcional o inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Inverso. Perfecto, gracias Lara. Inversamente proporcional. Va al denominador. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Y ahora estamos haciendo el análisis dimensional. Esto es lo que vos me decías, Lara. A ver, vamos a ver las magnitudes. Vamos a la presión. Kilogramos, fuerza, sobre metro cuadrado. Vamos a ver cómo, qué pasa con las magnitudes. La profundidad se da en metros. Metros. Perfecto. A ver un poquito más de tinta. Ahí está, en metros. El peso específico, ¿en qué lo tenemos? ¿Recuerdan? Peso específico. Sobre metros cúbicos. Entonces, este es fuerza. Entonces, metro se va con metro cúbico y me queda metro cuadrado. Ahora estamos igualando las magnitudes. La presión atmosférica, bueno, la seguimos midiendo la podemos medir en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Pero me aparece acá un tercer término en esta ecuación polinómica. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver qué es lo que sucede. La energía, ¿en qué se mide? Dijimos Joules. Joule. Pero ¿y el Joule qué era? Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y la temperatura, 1 sobre grado centígrado. ¿Me queda eso? ¿Puedo simplificar algo? No. ¿Les parece que esta magnitud está en concordancia con el segundo término y con el tercer término? Y mucho menos, creo yo, si comparamos con el primer miembro, no tiene nada que ver. Queda claro que no tiene nada que ver, ¿no? Son magnitudes que nos están diciendo otra cosa hasta ahora. ¿Esto se ve claro, chicos? Sí, sí. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente acá algo me está faltando. ¿Qué es lo que me falta? Me falta una variable. Yo le puedo llamar J. Vamos a llamarle J. La letra es la letra que ustedes quieran. Ahora tengo que hacer un análisis dimensional.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sabiendo que este término, guarda que yo acá tengo un término que tiene que ser, ¿en qué me tendrá que dar? En kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. ¿Mm? Entonces, a ver, para que se vea bien. Entonces, voy a obviar estos dos porque evidentemente mi sentido ahora es saber esta variable, la variable J, lo que voy a buscar es qué tipo de variable es. O sea, sé que va a ser un número. Ese número todavía no sé qué valor va a llevar. Por eso es importante, cuando nosotros vimos el método científico, primero recabamos información. Ya estamos recabando información. Sabemos que hay corrientes de masas que pueden ser muy importantes, que presionan a mi submarino hacia abajo, que la temperatura no es lo mismo si estamos en el Ártico que en la zona ecuatorial. Bueno, es el análisis. ¿Puede ser más completa? Sí, sí, obvio. Pueden entrar otras variables. Yo todavía no las conozco. Simplemente estoy haciendo un esbozo para llevar esta ecuación ideal a la realidad, o por lo menos asomarme a la realidad. Entonces, ahora sé que voy a necesitar de una variable porque evidentemente cuando coloco las magnitudes no tienen nada que ver. En ningún caso me dice que hay kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. No, no, no es así. Bueno, entonces ahora lo que debo hacer es un análisis dimensional, como me decía Lara hace 2 clases atrás. Obvio estos dos términos y voy al primero. A ver si ahí podemos verlo bien. Entonces, quiere decir que a mí me tiene que dar kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Perfecto. ¿Qué es lo que yo tengo del otro lado? Del otro lado tengo kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado por grados centígrados. Y acá tengo una variable que no sé, sinceramente, a ver si se puede ver mejor, que no sé, sinceramente, todavía cuáles serán sus magnitudes. Aún no la conozco. Entonces, ¿qué sería lo lógico si estoy haciendo un análisis dimensional? Comenzar a hacer pasaje de términos. En el primero tengo kilogramos fuerza, metros cuadrados, kilogramo pasa dividiendo, metros cuadrados pasa dividiendo, segundos cuadrados pasa multiplicando, grados centígrados pasa multiplicando. Ahí está. ¿Se alcanza a ver o se ve muy borroso? Romy, ¿se ve bien? Se ve bien. Perfecto, Se ve gracias. bien. Gracias. Bueno, entonces, y en el segundo miembro me queda mi variable J, que insisto, puede llevar cualquier otro nombre. Le ponemos, se me ocurrió esta y bueno, después vemos a ver qué es lo que pasa. Acá puedo simplificar y acá me queda ya la magnitud de la variable que estoy buscando. En definitiva, ¿cuál es? Bueno, la variable J está referenciada en segundo cuadrado por grado centígrado sobre metros a la cuarta. Ahí está. Ahora, ya tengo el valor. Cuando yo reemplace allá en mi fórmula, cuando yo reemplace esta magnitud en mi fórmula, seguramente va a quedar expresada en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. A ver, vamos a hacerla, voy a borrar acá. Pues se puede borrar, igual queda en el video, Tendría que tener un pizarrón un cachitín más grande, pero bueno, no lo tengo. Y otra tecnología que tampoco tengo en este momento. Ya vendrá un sponsor bueno. Vamos a ver entonces, ¿qué nos quedó? Ustedes me van a ir guiando, Vamos a ver qué nos quedó allá arriba.
Estoy analizando el tercer término. ¿La energía la medíamos en qué? Joules. Joules. Joule, kilogramos, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. La temperatura en 1 sobre grados centígrados. Bien. ¿Y qué valor me dio de J? La variable J, ¿qué valores tiene? Segundos al cuadrado Espera, por espera, grado espera. centígrado. ¿Qué valores tiene? Segundos al cuadrado por grados centígrados. Segundos sobre al cuadrado por grado centígrado. A ver si se ve bien. Avísame, Romy, si no se ve, ¿eh? Se ve bien. Se ve. Entonces, esto es importante. Ahora estamos estructurando nuestra fórmula. Por grado centígrado, ¿dividido qué? metros a la cuarta. Metros a cuadrado no. A la cuarta, me parece. A la cuarta, a la cuarta. A la cuarta. Este es el valor de J. ¿Eh? Entonces, esto que tenemos acá es el valor de J, son las magnitudes de J. Vamos a ver qué ocurre. Segundo cuadrado se va con segundo cuadrado, grado centígrado con grado centígrado, metros cuadrados con metros a la cuarta. ¿Y qué me quedó? A ver, un cachitín más abajo. Kilogramos sobre metro cuadrado. Claro, kilogramos sobre metros cuadrados. Ese es el resultado que me quedó en ese tercer término. De manera que el tercer término que hablaba de la energía que me estaba transmitiendo la ola sobre la temperatura por ese factor J, me da en definitiva, está bien, ahora está todo unificado. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo utilizamos? Esto se llama análisis dimensional. Esto es lo que Lara me decía la vez pasada. Claro, es lo que ustedes van a ver. Cuando ustedes busquen en la bibliografía, no, obviamente. Vayan al buscador, se van a encontrar con esto. Esto se llama análisis dimensional. No nos va a quedar tiempo para hacer el ejercicio que yo quería, se los anticipo ahora, luego lo vamos a seguir. ¿Se entendió cómo nosotros tenemos que ir trabajando? ¿Para qué aplicamos realmente? ¿Cómo son las fórmulas? Siempre nos tenemos que preguntar, ¿y esta fórmula cuál es el marco de aplicación? ¿Se puede aplicar en cualquier caso o esto es solamente un marco ideal y tengo que llevarlo luego a la realidad? Si lo llevamos a la realidad tenemos que ser muy buenos observadores e ir armando esta ecuación polinómica, es decir, de la reflexión nuestra, de la observación que llevamos desde el punto de vista físico, lo trasladamos a este lenguaje de las matemáticas a través de una ecuación polinómica y luego nos valemos del análisis dimensional. ¿Se entiende o se hace muy complicado, chicos? Se entiende bien para mí. Bueno, me alegro. ¿Se entiende? Igual, obviamente que esto se los aclaro porque es un tema lindo, nos quedan poquitos segundos, no va a haber un trabajo especial sobre esto porque por allí da para mucho más, pero es importante que lo tengan como herramienta. Un cariño grandote para todos, un agradecimiento por haberse sumado y bueno, a no dejarse estar y a completar los trabajos. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Adiós.